para hablar, para entender un poco más sobre este llamado a consultas de la ministra presidenta Norma Piña. Se encuentra con nosotros Andrés García Reper. Él es abogado, constitucionalista, experto en la materia. Y muchas gracias, Andrés, por conectarte con nosotros vía remota esta noche. Bienvenido. Gracias, Azul. Buenas noches, temblorosas. Temblorosas. Así es, pero aunque casi no sintieron, pero políticamente por lo menos también sí. Andrés, ayúdanos a dimensionar este llamado a consultas de la ministra presidenta Norma Piña para ver si se puede o no frenar la discusión de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué significa esto que estamos viendo? ¿Cómo no? Mira, estamos ante una aberración del derecho constitucional. Los ministros pueden solicitar consultas como aquella vez cuando Saldívar le preguntó a sus colegas si estaban o no de acuerdo en que él quedara un año más como presidente. Ese tipo de consultas pues son parte de su competencia, pero consultarle a la Corte a ver si el Poder Judicial le puede ordenar al legislativo que no legisle es una violación, es un despropósito. Estamos ante un conflicto de poderes gravísimo porque además daña la certeza. ¿Por qué? Porque ellos decidieron irse a paro y ahora ya no sabemos cuándo, a qué hora se reactivan sus funciones, bajo qué supuestos y con qué motivo o con qué objetivo. Es gravísimo, se suma al intento de la juez por impedir que negociara, que legislara el Poder Legislativo. Tenemos verdaderamente una crisis constitucional iniciada por la conducta de la ministra. Desde luego que no pueden ordenarle esto al Poder Legislativo y el Poder Legislativo debe poder continuar con sus facultades constitucionales. Ahora, Andrés, te saluda Alberto Nájar. Buenas noches. Es claro Hola. que este tipo de lo que nos acabas de explicar, pues lo debe conocer la ministra presidenta, quien argumenta que es una petición que le hicieron los trabajadores y magistrados del Poder Judicial que están inconformes con la reforma que se discute en la Cámara de Diputados. ¿Cuál sería el propósito de llegar a dónde con este planteamiento? Son actos de provocación. Quieren provocar la indignación del legislativo y de la gente para que la gente diga que procede juicio político y que llamados a juicio político ellos puedan decir que están siendo perseguidos políticamente por un régimen autoritario. Ese es el objetivo, porque están haciendo cosas que ya no tienen nada que ver con el derecho. Un juez, un magistrado o cualquier ciudadano no se puede quejar de algo que no existe. No hay una reforma todavía, ni siquiera hay una adición, ni siquiera se ha aprobado por la segunda cámara. Están impidiendo que funcione el poder legislativo. Es una invasión de poderes. No existe, por lo tanto, ningún antecedente de una cosa como la que estamos viendo. O sea, nunca había ocurrido. No. ¿Bajo qué escenario, Andrés, eventualmente la Suprema Corte de Justicia podría atraer por inconstitucionalidad, que es lo que hemos escuchado a algunos legisladores de oposición del PAN, que se atrajera este caso por parte de la Suprema Corte? No tiene nada que ver con este escenario. El único supuesto es que se viole el procedimiento legislativo. Las reformas constitucionales no pueden ser impugnadas porque la Constitución es el parámetro principal y el Poder Legislativo puede cambiar ese parámetro. Entonces, la propia ley de amparo, en el artículo 61, dice que el amparo es improcedente en contra de las reformas o adiciones a la Constitución, pero existe en la Constitución la figura que se llama acción de inconstitucionalidad. Entonces, ¿puede una reforma constitucional ser inconstitucional? No, en el fondo no, pero sí en la forma, en cómo se lleva a cabo el proceso legislativo. Entonces, si promueve una acción de inconstitucionalidad, eventualmente la Corte podría conocer en caso de que se hubiera violado algo, pero el procedimiento se ha cuidado meticulosamente. Entonces, no hay manera en que pueda cuestionarse el procedimiento legislativo. Pues vaya que está complicado este asunto, por eso es que se está cuidando todos los elementos en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Andrés, ¿cuál entonces sería la salida a esto que ya empieza a perfilarse como bien mencionas, pues un tema más bien político, no tanto legal? ¿Qué salida hay si esta Corte o estos ministros están en esta situación y eventualmente entrarían en alguna irregularidad, alguna sanción legal por su actuación? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la salida? Jurídicamente, en este momento no hay una ruta establecida más que el Poder Legislativo continúe con su proceso, produzca la reforma constitucional y que las personas que no estén de acuerdo con ella promuevan
los juicios, los medios de impugnación y que lo resuelva el Poder Judicial. Eso es lo que procede. Pero hasta después. Hasta después, claro, hasta que se Sí, emita. es que se Sí, impugne. cuando hay algo, ¿no? Si no, ahorita no hay nada, ¿no? Pues sí, de entrada esto que estamos viendo no procedería y entonces, bueno, pues vamos a estar pendientes en todo caso de lo que pase próximamente en el Senado. Andrés, muchísimas gracias por conectarte con nosotros para hacernos todas estas Gracias. muy pertinentes Un abrazo. aclaraciones. Te deseamos muy buena noche.